Alejandro Betancourt, que es este socio que entró con un 20 y pico % Sí. y que os dejaba hacer, de repente controla la compañía Sí. y os ha abierto la puerta y os ha pedido que la crucéis. Sí. Pero vosotros también fuisteis a vender en secundario. O sea, cuando vendes en un secundario, y por eso digo que ponía en el contrato, te preguntaba antes, porque una cosa es lo que la gente dice y la otra es lo que te dice con contratos, que al final es lo que te acaba condicionando. Entonces, claro, si vosotros erais mayoritarios, erais un 80-20 más o menos, no había problema. A no ser que el contrato dijera lo contrario. Pero claro, en el momento en que vosotros vais vendiendo, entiendo que cada una de estas cláusulas, entre otras cosas, cede probablemente el poder político del socio que vende. Una de las cosas que aprendí y que aprendimos los que estábamos ahí es que lo que está firmado es importante siempre que la otra parte esté dispuesta a cumplir lo que ha firmado. No, para eso están los jueces también, ¿no? Vale, suerte con eso también. Suerte con meterte en un juicio a 10, 20 años o a 5 o a lo que quieras. Sí, está esa opción, pero esa opción hay que contemplarla. O sea, puede ser que mientras esperas a ese juicio la empresa muera o tus participaciones se vayan a cero, por ejemplo. Pero porque el poder fáctico, es decir, realmente la capacidad de ejecución, ¿de quién era? Porque había un director general que era apoderado, había un consejo de administración. ¿Cuál era el órgano de gobierno de la empresa? Pues hubo varios cambios. Y pues se pasó de un órgano en el que nosotros teníamos la mayoría a uno en el que quedamos prácticamente sin representación. Y para hacer esto, ¿qué pasa? O sea, ¿hay nuevas firmas de contratos cuando hay secundarios y la gente venda? ¿O son acuerdos de junta? Pero los acuerdos de junta al final depende de la participación en el capital, ¿no? Tengo Perdón. Tengo firmado que no puedo hablar de esa parte. Entonces, te puedo contar otras cosas, pero no te puedo contar. Me gustaría contarte detalles y algún día se podrán contar detalles, pero no puedo hablar de más que nada porque al final estos procesos son un aprendizaje brutal para la gente que nos escucha. Claro, yo de verdad hasta donde puedo leo y un poquito más. Nos estás contando mucho, o sea, sí, pero ciertas partes que yo te he dado ahí un titular que es que está muy bien lo que se firma y es muy importante, pero hay tantos matices a eso. Yeah. Y el mundo de los pactos de socios y de los contratos y demás tienen tantas aristas. Normalmente los inversores puramente financieros no tienen la capacidad de ejecutar, liderar una empresa, a no ser que sea otro tipo de actores como los private equity y tal, ¿no? Entonces, normalmente el poder de ejecución, el poder fáctico está en el emprendedor o en el equipo gestor, ¿no? Sí. Que conoce cómo crecer la empresa, lo ha hecho hasta ahora. Entonces, esto en algún momento entiendo que cambió. El poder fáctico, a pesar de que no lo reflejara los papeles o a pesar de que pudiéramos haber tratado de imponer lo que ahí decía, la realidad era mucho más compleja que eso. Porque teníais un director general. Teníamos... ¿Ese director general se puso del lado del inversor o salió por la puerta contigo? Ese director general estaba del lado del fundador. Inversor, Del fundador. Vale. Y ocurrió en su momento Cristian Rodríguez, que había entrado como parte del board. Entró antes... cuando nosotros adquirimos Northwick. Comprasteis un competidor. Compramos a Northwick, sí, en su momento. El que quizá tuvo algo que ver con la carta de Hacienda. Ya he dicho que yo ahí no he dicho nada. ¿Y Cristian era socio de esa compañía? Cristian era socio de esa compañía. Y entra de consejero, ¿no? De miembro de consejo de administración de Hawkers. Justo. Que era una compañía que facturaba 1 millón de euros o algo así, ¿no? Poco. Sí, en su momento estaba por ahí. Y vosotros decidís comprarla. Sí.
¿Y qué pasa con Cristian? Cristian se incorpora al equipo como uno más y de hecho como una parte importante y muy bienvenida, ¿no? Nos aporta muchísimo. Pero llegado este momento donde os he contado que se giran las tornas y donde la parte inversora pues empieza a percibirnos a nosotros como, no dirá una amenaza, sino como algo contrario a sus intereses o a sus... voy a intentar ser neutral sin meterle emoción ni nada, simplemente pues entiendo que era contrario a sus intereses o a su forma de ver la empresa o a su deseo de cómo querían que gestionara aquello. Y Cristian se puso de la parte de los inversores, ¿no? Y fue percibido por nosotros como una traición, porque realmente nosotros le habíamos dado entrada, había estado en las entrañas de la empresa durante mucho tiempo, era amigo nuestro. Y se puso, nosotros en su momento no lo entendimos, quizá algún día yo lo entienda y diga, yo igual hubiera hecho lo mismo. En el momento que ocurrió, yo personalmente igual no voy a incluir a los demás. Yo lo percibí como una traición. Y nos fastidió bastante y él se puso como CEO. Pero era un CEO, recuerdo que en su momento él decía que lo hacía por la empresa, que lo hacía por nosotros, que lo hacía Creo que esto lo contó aquí en el podcast, ¿no, Cristian Rodríguez? Me suena. Tenemos un podcast de dos capítulos con donde él Cristian, explicaba sí. que era Hace CEO. tiempo ya, habrá que volver a escucharlo. Sí, él fue CEO. Creo que no contó esta parte o esta versión de la historia, quizá porque él la vivió de aquella manera y él estaría convencidísimo de que lo que estaba haciendo de verdad estaba ayudando. Os decía que era para vuestro bien. Que era para nuestro bien, pero yo recuerdo que yo le decía, mira, aquí está el equipo fundador, está aquí management, pregúntanos uno a uno a quién le estás haciendo bien, ¿no? Porque te digo, los conozco a todos y todos pueden hablar aquí. Ninguno considera que lo que estás haciendo lo está haciendo bien a la empresa, ¿no? Pero bueno. Pasó. Salisteis por la puerta y él pasó a ser el CEO. Y él votó que salierais. Eso es la decisión que tomó en el consejo. Fue una... No fue una votación. Fue nos expulsaron, nos echaron como por una parte como de la operativa, nos echaron y aunque estábamos en el consejo, pues la realidad es que todo se había vuelto tan complicado y tan turbio y de tan difícil acceso que la realidad es que no estábamos ahí. No teníamos nada que hacer. Es durísimo, ¿eh? Realmente como pesadilla. Sí, corporativa sí, como fundadores. Fue duro y... Es jodida. Y hubo maniobras y artimañas. Nosotros perdimos el control de la narrativa y nos venían las hostias por todos lados. Fue una época donde salía un poco que os habíais venido un poco arriba, ¿no? Ajá. Y que teníais, bueno, que ibais con Ferrari, fiestas por ahí por Estados Unidos, con celebrities, que se os había ido un poco la pinza. Esa es la narrativa que se leía por ahí. Decía, sí. ¿Y había algo de eso? Había una persona que tenía un Ferrari, eso es cierto. Del equipo. O sea, no era ni siquiera del fundador. ni fundador ni key management. Era una persona. Tenía un 0,algo% de la empresa. Tenía. Pero Hay pensado que era uno de vosotros cuatro. No. Sí, mucha gente lo piensa, pero no. Bueno, porque lo habré leído en algún sitio. Seguro. Bueno, y la gente tampoco conoce a 50 personas de Hawkers, conoce a una o dos como mucho. Sí. Y mucha gente piensa que yo, pero no. ¿Tú qué coche tenías? Yo en su momento, pues, un Mercedes a lo mejor tenía. De empresa tenía. Bueno. Tampoco está mal. Pero tampoco hay como para echarte. Creo yo, vaya, ahí me meto. Ni tampoco creo que con un Ferrari. No, sí. Cada uno hace lo que quiere con su dinero. Con su dinero puede hacer lo que quiera. Un Ferrari de empresa queda un poco... Un Ferrari de empresa canta un poco ya. Eso canta un poco. Depende de que sea tu empresa. No sé que te dediques a
que seas Ferrari. Sí, que seas comercial de Ferrari o algo así. Pocos casos más. No era de empresa, aquel Ferrari. Pero si la pregunta yo creo es muy jodida, pero la voy a hacer de otra forma. Lo que creo que Bernat también busca es, tú haciendo un poquito de autocrítica o retrospectiva, ¿qué armas les disteis? ¿Qué crees que hicisteis que por vuestra parte os llevó a esta situación tan jodida? Yo creo que confiar mucho hasta un límite que no es sano, en el sentido de que va contra los intereses de alguien que tiene una empresa de esa envergadura, el dejar tanto espacio a la confianza, ¿no? El fiarte. Me refiero, ¿hicisteis algo mal? ¿Algo que crees? Claro, seguro. Algo que podría ser un riesgo para la empresa, quizá. Alguna locura, no sé. O sea, ¿había algo donde agarrar depende a quién le preguntes, toda esta crítica? A ver, lo que dices, por ejemplo, del Ferrari, de las fiestas, no creo que irse de fiesta sea nada... O lo hace tu hijo de vecino, el irse de fiesta. Lo del Ferrari, pues ya te digo, era una persona que tenía un Ferrari. No entró a valorar. Su dinero, se compró el Ferrari y ya está. O sea, no hubo derroche. Yo creo que no. O sea, de hecho, yo creo que había muchísimo compromiso con la empresa y muchísimo retorno a la empresa, mucha reinversión en la empresa. O sea, erais buenos gestores para la empresa. ¿Tú crees que erais buenos gestores para la empresa? En el sentido de que funcionaba. No puedo juzgarlo porque igual si se pone la lupa en un momento determinado y estábamos en una época de crecimiento, ¿no? En una época de gran inversión, donde estábamos creciendo a lo mejor de 100 a 300 empleados, donde habíamos abierto nuevas oficinas, habíamos abierto nuevos en varias ciudades del mundo, teníamos nuevos centros logísticos. Bueno, había una inversión brutal, crecimiento en inversión en marketing, en producción. Se pasó a unas cifras de producción muy bestias, ¿no? Nos habíamos metido en unas cifras de inversión muy, muy grandes, ¿no? Entonces, si pones la lupa ahí, pues quizá en ese momento pues reflejaba pérdidas, ¿no? Pero claro, era dentro de un plan. Si hubiéramos continuado con nuestra gestión, si hubiera ido bien o no, no lo sé. Y quizá nadie lo sabe, si eso hubiera sido así o no.